Estamos ahora con el DC-3 en el aeropuerto de Oaxaca. Este avión pues es uno de los pilares de la aviación. Eh, Vamos a su parte interna. Pues podemos observar que instrumentos y controles sí están un poco desfasados de acuerdo a la actualidad, pero es como se encontraba este buen avión. Hay tenemos dos versiones, que es la clásica y el modificado. En este caso estamos en el clásico. Aquí tenemos nuestro sistema de navegación. Eh, Vamos a ver cómo funciona. Vamos a retirar nuestro timón. Bueno, aquí esto tenemos nuestro background de tierra, nuestro respaldo, baterías. Aquí vamos a ver ahorita los sistemas de navegación, cómo funcionan, para así que si queremos ponerlo de un modo pues hasta cierto punto como piloto automático, aunque no funciona exactamente como tal, pero sí ayudaba un poco a controlar el avión de una manera un poco semiautónoma, ¿verdad? Primero para checar, para definir nuestro rumbo en este avión, lo vamos a hacer de una manera con el teclado. Bueno, aquí como esta versión aparece así la planta externa, les falla todavía en eso, no le han hallado a ese todavía. Si se fijan, vamos ahorita a mover el cursor del rumbo. Nos vamos a hacer un vuelo hacia Puerto Escondido, que en realidad este vuelo existía con este avión, no con esta línea, pero sí con este avión, hace muchos años todavía. Tuve la fortuna de, no de volar en él, pero sí de verlo como cuando hacía su recorrido de aquí del aeropuerto de Oaxaca al de Puerto Escondido. Era un solo DC-3, cuando no había una muy buena carretera. Usaban este avión para transporte de personal y de carga, pero sí tuve la fortuna de verlo volar aquí en esta, y por eso vamos a recorrer esa ruta que era la que existía. Bien, volviendo al rumbo, ¿cómo vamos a mover aquí nuestros rumbos? Queremos ir al sierra, al sur. Lo vamos a hacer con control ins, nos va a ir aumentando el rumbo, o con control del si queremos disminuirlo. En este caso vamos a aumentándolo con control ins. Ahí está, vamos a suponer que vamos al cierre. Ahora el bord, para hacerlo de una manera, vamos primero a ver nuestro bord aquí en Oaxaca es el 112, pero aquí lo vemos bien, 112. Entonces vámonos a nuestros radios, 112 00, y lo activamos. Aquí ya nos debe estar dando una marcación, aunque sea externa, porque en el avión pues no tiene el instrumento. Vamos a basarnos en este, y nos dice que está señalando hacia este lado, de tal manera como vamos a orientar nuestro borde del avión, pues con este aparato de aquí, con este instrumento. Vamos a ponerlo hacia el sierra. Ven cómo se movió nuestro indicador. Aunque estaba invertido hacia la otra dirección, vamos a poner la dirección correcta. Ahí está, mire, ya aquí se empieza más o menos ahí está. Y acá también ya se nos orientó la línea verde, si se fijan, vamos a moverle un poquito y ya se desfasó. Entonces eso va a ser
nuestro sistema de navegación, ¿verdad? Vamos a por ahora a poner en marcha. Vamos como siempre, solamente a activar lo que no viene por defecto. Entonces, aquí ya tenemos, como siempre, nuestras RPM al máximo, mezcla al máximo. Aquí nos dicen que las aletas de refrigeración deben de estar abiertas. Nuestro selector de combustible debe estar desde el izquierdo hacia acá y este otro hacia acá, hacia el derecho. Bien, aquí tenemos nuestros botones que hacen que aseguren el avión. El primero, el del medio, abre la puerta a la escotilla para entrar adentro del avión, y el tercero, el de la derecha, nos abre el compartimento de carga. Desde el derecho, el medio y el izquierdo. Bien, vamos ahora a abrir. Vamos a empezar con el motor derecho. Abrimos magnetos. Este debe estar siempre adentro, si no funciona, no prende. No se puede poner en marcha. Válvula de combustible derecha abierta, el prime abierto. Vamos a energizar nuestro motor derecho. Se ponen nuestras luces de posición y vamos que esté libre. Le damos marcha. Aquí ya va a empezar a arrancar. Así echaban de humo, así o más. Era normal. Bueno, aquí tenemos sus limpiabrisas. Aquí está. Ahora pues ya para lo mismo vamos a hacer los mismos pasos para el motor izquierdo. Obviamente antes cerramos nuestras puertas, ya están cerradas. Le damos a los magnetos ambos. Bomba izquierda. Ahí está el energizador izquierdo. Y le damos. No se esperen, tarda un ratito en girar la hélice. Bueno, ahí ya lo tenemos. Quitamos nuestras bombas y pues ya aquí es irnos a torre. Vamos a poner el carburador. Aquí está nuestro carbo kit. Pues fíjense, está frío y con eso nos ayuda a que suba inmediatamente la temperatura para estar en rangos verdes. Tarda un poco en calentar motor, así que lo que yo recomiendo es primero ponerlo en marcha y posteriormente activar nuestra navegación. Bien, aquí ya lo ponemos. Ya podemos retirar nuestro respaldo de corriente. Pues ahora sí que la manera como se navegaba este avión era por medio de cartas, en las cartas de vuelo, pues que no tenían ningún sistema de navegación como los que conocemos actualmente, más que el BOR, el ADF y las cartas. Era con lo que se basaba su plotter y Epson para definir rumbos y esto. En todo caso, vámonos con torre para que nos dé instrucciones. Vamos hacia el sur.
taxi south departure. PAA-2 taxi, 2 and hold short of runway 19er via taxiway. Contact tower on 118 decimal tree when ready. Bien, pues es que vayamos a pista 19, ya quitamos nuestros protectores, ya miren, ya podemos con este se activa sus, pues puede ser de su, para que no se mueva, su protección para que no se mueva, así como sus extintores. Bueno, como vamos a salir nos dio permiso de salida sin cierre, vamos a PAA-2 acknowledge last transmission. ahí voy. Taxiing hold short runway 19er via taxiway PAA-2. Todo bien. Soltamos frenos. Oaxaca Tower PAA-2 at runway 19er ready for departure south departure. PAA-2 and com departure to the south approved. Cleared for takeoff runway 19er. Cleared for takeoff runway 19er PAA-2. Bien, ya tenemos permiso. Cerramos nuestras ventilas. Ponemos nuestras luces de despegue y aterrizaje. Y empezamos a acelerar. Vamos a despegarlo desde aquí para no irnos a cabecera. Lo más difícil de este avión es precisamente el despegue, ya que en ocasiones tiende a irse hacia un lado u otro muy fácilmente, es muy sensible. Entonces a lo mejor en un inicio les cuesta un poquito de trabajo el lograr que se estabilice, pero ya una vez hallándole ya está fácil. Ponemos 5 puntos de flaps. Que si se levanta rápido, pistas cortas por la misma ala ancha que tiene. Subimos tren. PAA-2 continue for south departure. Oaxaca Tower PAA-2 continue for south departure. Bien, aquí vamos a activar nuestro piloto automático. Con este botón se activa. Este es nuestro selector de altitud, nuestro ascenso y descenso, porque le damos más o le damos menos para ir subiéndolo. El rumbo, pues como les dije, vamos a irle dando con pincel. Podemos hacerlo de ese modo, o podemos girarlo aquí también y giramos
con este se gira el avión, aunque también es una manera aproximada, ya que cuando agarremos el rumbo al que vamos, lo volvemos a poner, lo centramos para que nos vuele en esa dirección. PAA-2 leaving my airspace frequency. Change approved. Oaxaca Tower PAA-2 frequency change. Bien, aquí vamos subiendo más o menos 1000 pies por minuto. Vamos a bajar nuestra mezcla. Nuestra aceleración, nuestras RPMs. Aquí bajo ya. Para mantener temperaturas en rangos verdes, ¿no? A mí me dicen que bloquear cuando se despega y se aterriza la rueda del patín de cola, ¿verdad? Que es con esa, ahí está bloqueada y desbloqueada. A mí en lo personal se me hace más fácil sin bloquearla, ¿verdad? Se me hace más controlarla, porque a ocasiones se me hacía para un lado o para otro. Aquí también podemos activar o desactivar nuestro piloto automático. Ahí está. Pero a mí en lo personal se me hace un poco más fácil acá en la parte de arriba, ¿verdad? Con este botón. Bien, ahora vamos a ver lo de la frecuencia primero. La manera más fácil de hacerlo es viendo aquí en el mapita nuestro board. Nos dice que el board de puerto es 112.500. Nos vamos a nuestro radio 112.500 y lo pasamos. Aquí ya lo tenemos ahora, nada más cuestión de que nos agarre la frecuencia. También como información nos dice que el aeropuerto está a 228 pies sobre el nivel del mar. Tiene la pista 927. Vamos a tratar de orientarla a la 27 de nuestro aterrizaje, y para ello vamos a hacerlo aquí en este instrumento. Vamos a tratar de orientar el whisky hacia la parte de arriba, hacia el norte. Al ir moviendo si se fijan, acá también va variando este valor, que va a ser la orientación de nuestra pista, la orientación 270 más o menos. 274 me pasé un poco, lo disminuimos. Ahí está, 277, no, era al revés, 272, 270, ahí está. Ya ya tenemos aquí nuestra orientación de pista. Y aquí movemos nuestro rumbo un poco más hacia el sierra. Aquí vamos a tratar de dejarlo en 10.500. En la versión modificada, como les comentaba, ya trae su sistema Garmin, así que es mucho más sencillo.
Bueno, aquí estamos sobre Miahuatlán de Porfirio Díaz. Vamos a empezar a descender. Y aquí pues no sabemos así a qué distancia nos encontramos, pues, más o menos a tanteo con el otro sistema, y aquí nos va diciendo que a qué distancia estamos del aeropuerto. Pero está más o menos por este lado de aquí. Y si tenemos más dudas, pues como siempre apoyándonos en nuestro mapa, ¿no? Fíjense que va a irnos por todo este cauce de este río donde vamos, con esta cañada, nos va a sacar cerca del aeropuerto. Y se puede apreciar el cauce de este río. Pues en realidad sí era como se volaba, se navegaba anteriormente, con un tipo de cartas parecidas a estas, en donde se mostraba el relieve y más o menos se ubicaba el lugar donde se iba.
Escondido Tower PAA 220 miles east, 5,800 feet to land. PAA-2, Porta Escondido Tower. Altimeter 29er, 2, Windcom, fly straight inland way 27. Fly straight in runway 27 PAA 2. Como les comentaba, cuando vayamos ya esta línea se ponga en dirección con esta de acá, tendremos que ir en la dirección hacia el oeste para aterrizar con dirección de pista. Podemos hacerlo aquí o basándonos en el interior, que es lo mismo, funciona igual. Aquí se fijan, ya empezó a moverse nuestra línea. Vamos a tratar de que quede alineados con la parte central. Y lo mismo ocurre acá. Bueno, pues se recomienda ya cuando se va a aterrizar se enriquezca la mezcla, se pongan revoluciones total, y aquí lo vamos a quitar el piloto automático para ya hacerlo manualmente.
Aquí ya podemos empezar a bajar flaps. PAA2, wind calm, clear to land runway 27. Clear to land runway 27 PAA2. Aquí tenemos la pista. Vamos a bajar el tren. Bien, pues llegamos a puerto. Vamos a poner el estacionamiento.
llegamos. Pues aquí ya es cuestión de detenerlo, de apagarlo. Muy buen avión. No se desesperen si al principio no le hayan, pero ya una vez que leen, al menos a mí en lo personal me agradó bastante. Y pues les agradezco mucho el que hayan visto el video. Para nuestro motor izquierdo para que empiece a descender el pasaje. Y pues si ustedes desean, nos vemos en el próximo. Hasta luego.